Hay un estudio de la consultora CP de Federico Pastrana que muestra que la mayoría de las paritarias se cerraron y se vienen cerrando por debajo de la inflación, lo que en este contexto delicado viene agudizando la pérdida del poder adquisitivo. Así que vamos a hablar con Federico Pastrana, justamente, magíster en economía, director de CP Consultora, especialista en macroeconomía, en precios y mercados de trabajo, que tiene la amabilidad de atendernos. Federico, ¿cómo estás? Nacho Gironi, equipo por aquí. Hola, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Lo mismo. A ver, ¿nos puedes dar los títulos centrales de este estudio casi recién salido del horno que han hecho sobre cómo estamos parados con las paritarias en la República Argentina? Bueno, sí, los puntos salientes de lo que nosotros venimos viendo, nuestra consultora, una de las cosas que presta mucha atención es al desempeño de las paritarias. Eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Y una de las características que vemos ahora es que eso que comentabas, es decir, que las paritarias, los salarios negociados, ¿sí?, cerrados en los convenios, en el promedio de los 21 convenios que nosotros vemos, efectivamente está dando debajo de la inflación a lo largo de 2025. Es decir, en los meses que nosotros estamos viendo, ¿sí?, de 2025, enero, febrero, marzo, y ahora con este escenario aún más, las paritarias quedan debajo. ¿Qué significa eso? Que el salario real negociado en los convenios queda por debajo, ¿sí?, ya empieza a caer. Situación muy, muy distinta de la que se verificaba en 2024, en donde los salarios reales negociados crecían, ¿sí? Y ahí es donde vemos al gobierno festejando esos aumentos de salario real que se venían dando en 2024, ¿sí?, sobre todo en el segundo semestre. ¿Qué había pasado en ese segundo semestre? Bueno, lo que había pasado en ese segundo semestre es que la inflación bajó mucho, ¿sí?, que efectivamente el programa antiinflacionario que llevaba adelante el gobierno había logrado bajar la inflación, ¿sí? Ni hablar desde el 25% o del 12%, ¿sí?, el 25% de enero, de diciembre, o el 12% de noviembre de 2023, es decir, hace un año y medio. Pero si aún uno quiere comparar con mediados de 2024, es decir, hace 8 o 9 meses nomás, efectivamente la inflación había logrado bajar de 6 puntos a 2 puntos. Cuando vos bajás la inflación muy de golpe, siempre los ingresos suben, sobre todo las paritarias. ¿Por qué? Porque las paritarias se negocian cada 3 meses. Entonces vos negocias un número cuando la inflación es 6, negocias alrededor de 6, supongamos, y si la inflación baja 4, ahí ganas 2 puntos. Si la inflación baja 2, volvés a ganar. Ahora, cuando la desinflación deja de ocurrir, y ni hablar, si la inflación se acelera, empezás a perder. Sobre todo si la pauta salarial es cada vez más baja. Es decir, las paritarias van negociándose cada vez más baja, y si eso está acompañado de un descenso de la inflación, no es conflictivo, es un proceso que uno ve y dice, bueno, mirá, va a subir el salario real, va subiendo de a poco, se va recuperando. Ahora, en el escenario 2025 cambió completamente. Aún antes de las medidas que se tomaron el viernes, ya el salario real estaba bajando. ¿Por qué? Porque la inflación no bajaba más, sí, estaba prácticamente en un nivel estable en los últimos 5 meses, y el gobierno aprieta para una pauta salarial que cada vez es más baja y queda debajo de la inflación. Con lo cual, lo que nosotros destacamos ahí es algo que no se ve en los indicadores, o se empieza a ver recién hace un par de semanas, porque los indicadores salariales tienen un rezago de 3 meses. Entonces vos decís, che, lo que ve el gobierno, lo que está festejando el gobierno, es una realidad de 2024, no la realidad de 2025. Claro. Federico, buen día, te saluda Belén Escobar. Viendo su informe, estaba viendo que claramente en un apartado dicen que la situación está empeorando. Entiendo que es complicado prever lo que va a pasar en los próximos meses en Argentina, más con este nuevo esquema cambiario, pero te quería preguntar si tienen por lo menos alguna proyección, estimación respecto de que si se mantiene esta tendencia, cuánto podrían caer los salarios durante este año, y también te quería preguntar sector por sector, porque sector privado no es lo mismo que sector informal. Sí, no, ni hablar. Bueno, a ver, esa respuesta, me preguntaste varias cosas, hiciste un poco de trampa, Sí, me hiciste perdón. varias preguntas en una. Voy por partes. Entonces déjenme contestar en varias una partes. carrera haciendo eso. Claro, Sí. A ver, para separar un poquito, una de las características que nosotros marcamos, cuando vos ves paritarias, cuando vos ves la formación de precios también, es que hay inercia inflacionaria. ¿Sí? Hay inercia inflacionaria. Es mentira que se terminó la inercia. Eso no es así. Justamente lo que demuestra que la inflación estaba entre 2 y 3% es que había inercia inflacionaria. El gobierno no podía romper ese 2%. Había escalones en la inflación. Y eso es lo mismo que ves en las paritarias. Al gobierno le cuesta romper esos escalones. ¿Sí? Ahora, ¿los va rompiendo? Sí, efectivamente los pudo romper.
en el marco de que hay gremios que fueron aceptando esa baja nominal acompañada con esa baja de la inflación. Ahora, cuando la inflación empieza a subir y tenés paritarias cortas, es decir, cada 3 meses, lo que te pasa es que, ahora devaluaste y tuviste una devaluación de por lo menos 10%, eso va a acelerar los precios, es difícil negociar al 1, que es lo que me venís pidiendo. Porque si yo tengo una previsión de que la inflación va a bajar, miro el REM, ¿sí? El reglamento de expectativa de mercado, y me dice que la inflación va a bajar, bueno, yo acepto negociar salarios que van cada vez más bajos. Pero si tengo un salto inflacionario, y es evidente, es difícil poder negociar paritarias a la baja. Entonces ahí el gobierno, que está perdiendo en términos macroeconómicos, está complicada el ancla salarial. Y si quiere llevar adelante el ancla salarial que tenía antes, va a ser mucho más conflictivo, porque la inflación se va a acelerar y la pérdida salarial se va a acelerar, y eso en un año eleccionario, la verdad que pone grandes interrogantes respecto a la dinámica. Pensemos también, y eso yo poniéndome un poco economicista, fíjense que la aprobación del gobierno venía muy pareja con el salario real, sí, muy pareja. Esa recuperación, esos niveles altos de aprobación del gobierno venían en una dinámica de recuperación. Ya en 2025 el gobierno empieza a tener problemas para sostener esos niveles de aprobación, que tuvieron varias cuestiones alrededor, el caso Libre, etcétera, pero también está el estancamiento salarial. Con lo cual yo creo que ahí hay una cosa que hay que seguir supervisando muy de cerca, ¿no? ¿Y en cuántos sectores? Y en cuanto a sectores, a ver, las paridades del sector público, el sector público tuvo una contracción salarial mucho más grande que el sector privado y una recuperación mínima, ¿sí? Está 15 puntos abajo respecto a noviembre, que noviembre es un año malo, ¿sí? Es un mes malo, un mes de alta inflación. Abajo. 15 puntos Perdón, para que no pase inadvertido, porque es un número fuerte. Sí, claro, 15% abajo y cayendo. Con una aceleración de la inflación y unas paritarias que van al 1, imagínate que va a volver a caer, y esos números los números que van a salir en los próximos meses van a reflejar esa dinámica que no es ajena a la política fiscal. ¿Sí? Básicamente la política fiscal, uno de los componentes, tiene 2 grandes componentes: un componente salarial y gasto de funcionamiento, y el otro componente que es el gasto previsional, ¿sí? Las jubilaciones. Entonces, esos 2 lugares, vos cuando ves la paridad del sector público, está reflejando la política fiscal. Una política fiscal contractiva, de anclas fiscal, etcétera, que es uno de los pilares macroeconómicos. Con lo cual es difícil pensar que ahí vaya a haber algún tipo de recuperación, diría, yo lo descartaría. Respecto al sector informal, ¿qué le pasa? El sector informal tiene una variabilidad, ¿sí? Es decir, cambios mucho más bruscos que los que tiene el sector formal. ¿Por qué? Porque se pueden proteger mucho menos en las crisis, y cuando hay recuperaciones son más flexibles, ¿sí? Los salarios, mismo la dinámica de las ventas del sector informal. Pensemos en el sector informal como desde albañiles, desde jardineros hasta vendedores ambulantes, ¿sí? Es decir, hay una parte importante del sector informal, de los ingresos del sector informal, que vive de cómo le va la economía. Entonces, si la economía se recupera como pasaba en 2024, en el segundo semestre de 2024, crecían los ingresos, crecía la actividad económica, crecía el empleo informal, no tanto el formal, pero crecía el empleo, y vos decís, bueno, esto hace que los salarios del sector informal o los ingresos del sector informal crezcan. Ahora, cuando vos tenés una devaluación y una contracción de la actividad, que es lo que vamos a ver ahora, volvemos a ver esa dinámica de pérdida de ingresos. Bien. La verdad que es interesante, más allá, por supuesto, todo lo que contamos todos los días, es una arista en la que nos queríamos meter, y justo hay un estudio, insisto, muy relevante y muy pormenorizado, cuyos detalles nos da aquí uno de sus autores, Federico Pastrana, director de CP Consultora, que queríamos tocar, entre tanto título, por supuesto, rimbombante y tanta figura política de primera línea que nosotros entrevistamos todos los días, pero cada tanto nos gusta frenar un poco la pelota para reflexionar. Federico, gracias por el tiempo, seguramente será hasta la próxima. Dale, gracias por llamar. Te mando un gran abrazo. 12:30, vamos a actualizar.